El universo de una persona puede colapsar con el último latido de otra. Para Elena, ese final fue absoluto, creyendo que el amor de su vida se había ido para siempre. Sin embargo, a cientos de kilómetros, ese mismo corazón comenzaba a latir de nuevo en un pecho ajeno. Este nuevo latido trajo consigo recuerdos que no eran suyos y un anhelo desesperado. Llevó a un hombre a través del país, guiado por un amor que no entendía, para buscar a una mujer a la que nunca había conocido. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El silencio en la casa era un monstruo. Se tragaba los sonidos, los recuerdos, la luz que entraba por las ventanas. Elena se movía a través de él como una fantasma, una extraña en el hogar que había construido con Mateo. Hacía 6 meses que su corazón, ese motor de vida, alegría y amor, se había detenido en una carretera secundaria por culpa de un conductor ebrio. Y con él, el corazón de Elena también había dejado de latir, aunque su cuerpo insistiera en seguir respirando. Cada objeto era una tortura. Su caballete en la esquina del salón, cubierto con una sábana blanca, era un mausoleo del arte que habían compartido. Las partituras de Vivaldi sobre el piano, abiertas en las 4 estaciones, el concierto que escuchaban cada domingo por la mañana mientras desayunaban arepas. Todo era él. Cada rincón olía a su jabón de sándalo, cada ráfaga de viento parecía susurrar su nombre. Había perdido 34 años de vida, todos los que había pasado sin él, porque su verdadera vida había comenzado el día que lo conoció en la universidad, cuando él derramó café sobre sus bocetos y... En lugar de enfadarse, ella se rió. Ahora, a los 32, se sentía como una anciana de 1000 años, agotada y vacía. Su madre, Isabel, la visitaba a diario, trayéndole comida que Elena apenas probaba. «Hija, tienes que vivir», le decía con la voz quebrada. «¿Para qué, mamá?», respondía Elena, su voz un hilo. «¿Para qué, si mi vida se fue con él?». La pintura, su propia pasión, se había secado. Sus pinceles acumulaban polvo. ¿Cómo iba a capturar la belleza del mundo si ya no podía verla? Su mundo se había vuelto de un gris perenne, el color de la desesperanza. A 500 kilómetros de distancia, en una ciudad de asfalto y prisas, Leonardo Gascón, al que todos llamaban Leo, abrió los ojos. La luz del hospital era blanca, aséptica, impersonal, como lo había sido toda su vida hasta ahora. Tenía 35 años, una carrera exitosa como arquitecto, un apartamento minimalista que parecía más un catálogo que un hogar. Y una enfermedad cardíaca congénita que finalmente lo había puesto al borde del abismo. Durante el último año, subir un tramo de escaleras era una hazaña y el miedo a no despertar era su compañero de cama. Y entonces, llegó la llamada. Un corazón compatible. Un accidente. Una segunda oportunidad. Su hermana, Clara, estaba a su lado, sus ojos rojos de tanto llorar, pero esta vez, de alivio. «Lo lograste, Leo», le susurró, apretando su mano. «Tienes un corazón fuerte ahora». Leo se llevó una mano temblorosa al pecho. Sentía el latido. Pum pum. Pum pum. Fuerte, rítmico, constante. Pero era extraño. Se sentía ajeno. Como si un instrumento nuevo se hubiera unido a la orquesta de su cuerpo, tocando una melodía que aún no reconocía. El cirujano le dijo que la recuperación sería lenta pero que, si todo iba bien, podría tener una vida completamente normal. Normal. ¿Qué era normal para él? Trabajar 16 horas al día, cenar comida para llevar solo en su enorme mesa de comedor y tener citas esporádicas con mujeres a las que olvidaba al día siguiente. Quizás esta era una oportunidad para algo más, aunque no sabía qué. Los primeros días fueron una niebla de dolor y medicación, pero poco a poco, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Una mañana, la enfermera le trajo el desayuno estándar del hospital, tostadas y gelatina. Leo sintió una oleada de náuseas. «No. No quiero esto», musitó.
¿Qué le gustaría, señor Gascón? Él la miró, confundido, porque la palabra salió de su boca sin pensarla. Quiero arepas. Con queso blanco y mantequilla. La enfermera parpadeó. Nunca en su vida había comido una arepa. Odiaba el maíz. O eso creía. Unos días después, mientras miraba por la ventana la lluvia monótona, un programa de radio en la habitación contigua empezó a tocar música clásica. Él siempre la había detestado, la consideraba aburrida y pretenciosa. Prefería el rock industrial, el ruido, la distorsión. Pero esta pieza era Vivaldi. Lo supo sin saber cómo. Y en lugar de molestia, sintió una punzada de melancolía. ¿Nostalgia? Las notas del violín parecían pintar un paisaje en su mente, un jardín bañado por el sol, flores de colores vibrantes y el sonido de la risa de una mujer. Una risa que le resultaba dolorosamente familiar. Y luego llegaron los sueños. No eran las pesadillas febriles de la anestesia. Eran vívidos, detallados. Soñaba que caminaba por un parque que no conocía, bajo unos árboles de jacarandá que teñían el suelo de púrpura. Soñaba que sus manos no eran las suyas, que en lugar de un lápiz de arquitecto sostenían un pincel manchado de óleo azul. Pero sobre todo, soñaba con ella. Una mujer de cabello castaño ondulado, con unos ojos color miel que lo miraban con una tristeza tan profunda que le partía el alma. No podía ver su rostro con claridad, siempre estaba un poco borroso, como un recuerdo desvanecido, pero sentía su presencia. Sentía el amor que emanaba de ella, un amor tan vasto como el océano. Se despertaba con el pecho apretado, a veces con lágrimas en los ojos, y una necesidad desesperada y abrumadora de encontrarla. ¿Quién eres?, susurraba en la oscuridad de su habitación de hospital. Por favor, dime quién eres. Su hermana Clara pensaba que eran efectos secundarios de la medicación, el trauma. Leo, tu cerebro está sanando. Es normal tener sueños raros. Pero para Leo no era raro. Era real. Más real que las paredes blancas del hospital. Cuando le dieron el alta, volvió a su apartamento, pero ya no era su hogar. El minimalismo que antes le parecía elegante ahora se sentía frío y estéril. El silencio que antes apreciaba ahora era ensordecedor. Necesitaba el sonido de Vivaldi. Necesitaba el olor de la pintura al óleo. Necesitaba encontrarla. La obsesión comenzó a consumirlo. Dejó de lado un proyecto multimillonario que le habían ofrecido. Pasaba horas en Internet, usando sus habilidades de arquitecto para analizar los fragmentos de sus sueños. El parque con jacarandás, buscó imágenes de parques en todo el país hasta que encontró uno que coincidía. El Parque del Sol, en la ciudad de San Carmelo, a 500 kilómetros. Una corazonada, una locura. Pero la sentía como la única verdad en su vida. Hizo las maletas, le dijo a su hermana que necesitaba un descanso y condujo durante 6 horas seguidas, con las 4 estaciones en bucle en la radio del coche. No sabía lo que estaba haciendo, solo que tenía que hacerlo. Al llegar a San Carmelo, la ciudad le pareció extrañamente familiar. Se alojó en un pequeño hotel y al día siguiente fue directamente al Parque del Sol. Y allí estaban. Los árboles de jacarandá. El suelo púrpura. El corazón le latía con una fuerza brutal en el pecho, un tambor de guerra que anunciaba su llegada. Caminó sin rumbo, dejándose guiar por ese instinto, por esa memoria que no era suya. Vio una pequeña cafetería al otro lado de la calle, el rincón del artista. Sintió un tirón, una necesidad de entrar. Y allí, en una mesa junto a la ventana, estaba ella. El cabello castaño ondulado. La mirada perdida en una taza de café. No había duda. Era la mujer de sus sueños. Pero ahora su rostro era nítido, y su tristeza era aún más devastadora en persona. Era hermosa de una manera rota, como una vidriera fracturada que aún capta la luz. Elena sintió que alguien la observaba. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de un extraño. Un hombre alto, de mirada intensa y confundida. Y por un instante, el mundo se detuvo. En sus ojos, vio algo, un eco, un fantasma, una familiaridad que le heló la sangre.
Él se acercó a su mesa, moviéndose como si estuviera en un trance. Elena se preparó para decirle que la dejara en paz, para huir. Pero entonces él abrió la boca y dijo las palabras que la desarmaron por completo, las mismas palabras que Mateo le había dicho el día que se conocieron. Disculpa, dijo él con voz ronca, una voz que no era la de Mateo pero que llevaba el mismo peso. Siento que te he estado buscando toda mi vida. El corazón de Elena dio un vuelco tan violento que temió que se le saliera del pecho. Las palabras, las exactas palabras. Se quedó sin aire, los ojos fijos en aquel desconocido cuya mirada parecía contener universos de familiaridad. ¿Quién es usted?, logró articular, su voz apenas un susurro tembloroso. Leo pareció salir de su propio trance. La confusión se pintó en sus facciones, mezclada con un alivio abrumador. Yo, me llamo Leo. Leo Gascón. Sé que esto va a sonar completamente loco, pero he estado soñando contigo. Elena se aferró al borde de la mesa, sus nudillos blancos. Loco era quedarse corto. Esto era una cruel pesadilla. No sé de qué habla. Por favor, déjeme en paz. Intentó levantarse, pero sus piernas no le respondían. Leo dio un paso atrás, levantando las manos en un gesto de rendición. Por favor, no te vayas. Solo 5 minutos. Te juro que no soy un acosador ni nada por el estilo. Es solo que, ¿te gusta el café con un toque de canela y sin azúcar? Elena se quedó paralizada. Era su manía, la forma exacta en que pedía su café. Mateo siempre se burlaba de ella por eso. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo sabe eso? No lo sé, admitió Leo, su desesperación era palpable. No tengo idea. Al igual que no sé por qué siento la necesidad de tararear el segundo movimiento de Invierno de Vivaldi cada vez que llueve, o porque la simple idea de comer arepas me hace sentir como si estuviera en casa. Cada palabra era un martillazo en el muro que Elena había construido alrededor de su dolor. Vivaldi. Las arepas. Cosas tan íntimas, tan suyas, tan de ellos. ¿Qué es lo que quiere de mí?, preguntó ella, su voz ganando una pizca de fuerza, una fuerza nacida del miedo y una curiosidad aterradora. No lo sé, repitió él, y por primera vez Elena vio la vulnerabilidad en sus ojos. No era la mirada de un depredador, sino la de un hombre perdido. Solo sé que hace 6 meses mi vida era un infierno en blanco y negro, y de repente, desperté en un hospital con un corazón nuevo latiendo en mi pecho. Y desde ese día, siento cosas que no son mías. Veo lugares en los que nunca he estado. Y te veo a ti. Siento que te conozco. Siento que te echo de menos. 6 meses. La cifra resonó en el cráneo de Elena como una campana fúnebre. 6 meses desde el accidente. La coincidencia era demasiado monstruosa para ser real, demasiado específica para ser ignorada. ¿Recibió un trasplante de corazón?, preguntó, el aire espeso en sus pulmones. Él asintió lentamente. ¿El 23 de abril? Leo frunció el ceño, buscando en su memoria. Sí. Sí, fue el 23. El día que el mundo de Elena se acabó. El día que autorizó la donación de los órganos de Mateo. Se desplomó en la silla, una náusea helada subiéndole por la garganta. No. No podía ser. Era una fantasía cruel, una locura compartida. Pero sus ojos, había algo en la forma en que la miraba, una intensidad protectora que era tan. Mateo. Decidió jugar una última carta, la más personal. La casa en mis sueños, dijo él, tiene un pequeño estudio en el segundo piso, con una ventana que da a un roble viejo. Y en la pared, hay una mancha de pintura, pintura azul ultramar, con la forma de una estrella fugaz. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esa mancha. Fue de un día, hace 2 años, en que estaban pintando juntos. Ella tropezó y su pincel voló por los aires, dejando esa marca en la pared. Mateo se rió y dijo, déjala ahí. Es nuestra pequeña constelación privada. Un recordatorio de que incluso los accidentes pueden ser hermosos.
Nadie, absolutamente nadie más que ellos dos, sabía esa historia. Las lágrimas que había reprimido durante meses brotaron sin control. No eran las lágrimas silenciosas de la pena, sino sollozos desgarradores, una mezcla de terror, incredulidad y una chispa diminuta e insensata de esperanza. Leo se arrodilló a su lado, sin atreverse a tocarla, su propio rostro un reflejo de su conmoción. Es su corazón, ¿verdad?, susurró él, la revelación golpeándolo con la fuerza de un tren. El corazón que late en mi pecho, era de tu esposo. Elena solo pudo sentir, incapaz de hablar, el universo entero reconfigurándose a su alrededor. Pasaron las siguientes horas en esa cafetería, en un rincón apartado, hablando en susurros. Elena, con el rostro húmedo y las manos temblorosas, le contó sobre Mateo. Sobre su risa contagiosa, su pasión por el arte, su bondad infinita. Sobre cómo llenaba cada espacio con su luz. Leo escuchaba, y era como si estuviera escuchando su propia biografía recién descubierta. Todo encajaba, el amor por los perros Golden Retriever, la aversión a las películas de terror, el conocimiento inexplicable de cómo arreglar la cerradura de una puerta que siempre se atascaba. Eran fragmentos de la vida de Mateo, viviendo dentro de él. Para Elena, era a la vez un consuelo y una tortura. Era como tener a Mateo de vuelta, pero en el cuerpo de un extraño. Era un recordatorio constante de lo que había perdido. Esto es antinatural, dijo Elena, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Es un milagro, replicó Leo con una convicción que la sorprendió. Elena, yo era un cínico. Un hombre vacío que solo vivía para trabajar. Estaba muriendo y no me importaba mucho. Este corazón no solo salvó mi cuerpo, me salvó el alma. Me enseñó a sentir. Me guió hasta ti. No te guió a ti, corrigió ella con amargura. Lo guió a él. Es su corazón el que te trajo aquí, no el tuyo. La herida en las palabras de Elena fue profunda, pero Leo la entendió. Él mismo luchaba con esa dualidad. ¿Y qué importa?, preguntó suavemente. Estoy aquí. Y siento por ti algo que va más allá de un recuerdo. Cuando te vi, no fue solo familiaridad. Fue un golpe. Como si toda mi vida hubiera estado esperando este momento. Había una honestidad cruda en su voz. Elena lo miró, realmente lo miró por primera vez. Más allá del eco de Mateo, vio a Leo. Vio a un hombre que había sido arrancado de su propia vida y arrojado a otra, un hombre que lidiaba con sentimientos prestados y una atracción genuina. Era una situación imposible para ambos. Al final de la tarde, la acompañó a su casa. El silencio entre ellos en el coche no era incómodo, sino pesado, cargado de preguntas sin respuesta. Cuando llegaron a la puerta, Elena dudó. Invitarlo a entrar se sentía como una traición. No hacerlo se sentía como cerrar la puerta a la única conexión con Mateo que le quedaba. Él pareció leer su mente. No tienes que hacer nada que no quieras, Elena. Puedo irme a mi hotel. Podemos vernos mañana, si quieres. O nunca más. Lo que tú decidas. Su respeto por su dolor, su falta de presión, fue lo que la decidió. Entra, dijo en voz baja. Quiero que veas el estudio. Subieron las escaleras en silencio. Abrió la puerta del estudio de Mateo. Todo estaba como él lo había dejado. Los lienzos, el olor a trementina, la luz del atardecer entrando por la ventana que daba al roble. Y en la pared, la mancha de pintura azul ultramar. Leo se acercó a ella y la tocó con la yema de los dedos, como si fuera un objeto sagrado. Cerró los ojos. Él te amaba, susurró Leo, su voz quebrada. Te amaba tanto que duele. Lo siento aquí. En cada latido. Elena se apoyó en el marco de la puerta, las piernas débiles. Ver a este extraño en el espacio más sagrado de Mateo, sintiendo el amor de su esposo, era surrealista. Él se volvió hacia ella, y la distancia entre ellos pareció cargarse de una electricidad extraña, una tensión que no era solo de duelo. Era algo más. Algo nuevo y peligroso. Quiero tocarte, dijo Leo, su voz un murmullo ronco y bajo, casi para sí mismo.
Desde que te vi en esa cafetería, todo en mí grita que necesito sentir tu piel contra la mía. Sé que es una locura, sé que no tiene sentido, pero es una necesidad tan física, tan real como el aire que respiro. Es como si mis manos recordaran la curva de tu cintura, como si mis labios supieran el sabor de los tuyos. Elena se quedó sin aliento. Las palabras eran audaces, descaradas, pero dichas con una vulnerabilidad tan desgarradora que no sonaban ofensivas. Sonaban a verdad. Una verdad aterradora. Y lo peor, lo más confuso, es que una parte de ella sentía lo mismo. Una parte de su cuerpo, traicionera y solitaria, reaccionaba a su presencia, a la intensidad de su mirada, al calor que emanaba de él. ¿Crees que el amor puede sobrevivir a la muerte?, preguntó ella, desviando la conversación a un terreno más seguro, aunque no menos doloroso. No lo sé, respondió él, dando un paso hacia ella. Ahora solo lo separaba 1 metro de aire cargado. Pero creo que la memoria del amor sí. Y tal vez, solo tal vez, es lo suficientemente fuerte como para crear algo nuevo. La noche cayó, y siguieron hablando. Le contó sobre su vida, sobre su trabajo como arquitecto, sobre la soledad de su apartamento. Y Elena se encontró escuchando, interesada no solo en el portador del corazón de Mateo, sino en el hombre mismo. Leo era inteligente, tenía un humor seco que la hizo sonreír por primera vez en meses, y una forma de escuchar que la hacía sentir vista. Descubrieron que, a pesar de las memorias de Mateo, tenían cosas en común. Ambos amaban las ciudades antiguas, ambos sentían fascinación por los puentes. Pequeñas cosas que no tenían nada que ver con Mateo. Eran de ellos. Cuando se hizo muy tarde, él se levantó para irse. En la puerta, se detuvo. La tensión entre ellos volvió a crecer, densa y palpable. Elena, dijo, su voz seria. No quiero ser un fantasma. No quiero ser solo un recordatorio de lo que perdiste. Si vamos a explorar esto, tiene que ser sobre nosotros. Sobre tú y yo. Leo y Elena. Ella tragó saliva, el corazón latiéndole al ritmo del de él. No sé si puedo hacer eso, Leo. Lo sé, dijo él. Se inclinó lentamente, y ella no retrocedió. No fue a sus labios. Posó un beso increíblemente suave en su frente. Un gesto de puro respeto y ternura. Pero en ese breve contacto, Elena sintió una sacudida, un calor que se extendió por todo su cuerpo. Fue un beso de Leo, no de Mateo. Y eso era lo que más la asustaba. Lo vio marcharse por el camino del jardín y cerró la puerta. Se apoyó contra la madera y se deslizó hasta el suelo, llorando de nuevo. Pero esta vez, las lágrimas eran diferentes. Ya no eran solo de dolor por la pérdida. Eran lágrimas de confusión, de miedo, y de algo que no se atrevía a nombrar, la aterradora posibilidad de un nuevo comienzo. Los días que siguieron se convirtieron en un ritual delicado y extraño. Leo no se fue de San Carmelo. Se quedó, dándole a Elena el espacio que necesitaba, pero estando siempre presente. Se encontraban para caminar por el parque, sin hablar de Mateo, sino de ellos mismos. Leo le hablaba de los edificios que soñaba con construir, edificios que respiraran, que tuvieran alma, una idea nueva que había surgido en él después del trasplante. Elena, a su vez, empezó a hablarle de sus propios sueños, de los viajes que siempre había querido hacer, de los cuadros que aún estaban en su mente, sin pintar. Un día, mientras paseaban por un mercadillo de antigüedades, Leo se detuvo frente a un puesto que vendía viejos discos de vinilo. Sin dudarlo, sacó una copia gastada de un álbum de jazz de un artista poco conocido. Dijo, pasándoselo a Elena. Siempre me ha gustado cómo usa el saxofón. Elena lo miró. Mateo odiaba el jazz. Lo llamaba ruido ansioso. Fue una pequeña grieta en la fachada de Mateo, una clara señal de que el hombre que estaba a su lado era, en efecto, Leo. Y esa pequeña grieta dejó entrar un poco de luz. Yo no sé nada de jazz, confesó ella. Pues yo podría enseñarte, replicó él con una media sonrisa, y la calidez en sus ojos hizo que Elena sintiera un aleteo en el estómago. Aceptó.
Esa noche, fueron a cenar a un pequeño restaurante italiano que ninguno de los dos conocía. Lejos de sus lugares habituales, de los fantasmas de Mateo. Leo pidió una botella de vino y llenó sus copas. El ambiente era íntimo, las velas parpadeaban, y por primera vez, Elena se sintió, como en una cita. Estaba nerviosa, cohibida, como una adolescente. ¿De qué tienes miedo, Elena?, le preguntó Leo de repente, su mirada directa y sin filtros. Elena se sorprendió por la pregunta. Tengo miedo de olvidarlo, admitió en voz baja. Tengo miedo de que si siento algo por ti, estaré borrando su recuerdo, traicionándolo. Leo dejó su copa en la mesa y extendió su mano sobre el mantel, sin tocarla de ella, pero ofreciéndola. Elena, nadie podría borrar a un hombre como Mateo. Lo que él te dio es parte de quien eres. No se trata de reemplazarlo. Se trata de añadir un nuevo capítulo. Míralo de esta forma, su último acto de amor no fue una pintura o una canción. Su último acto de amor fue darme la vida. Y mi primer acto con esta nueva vida fue buscarte. Tal vez él no quería que estuviera sola. La lógica era retorcida y hermosa al mismo tiempo. Era una perspectiva que nunca había considerado. Que tal vez esto no era una traición, sino el cumplimiento de un último deseo tácito. El vino y la conversación fluyeron. Rieron. Leo le contó una historia embarazosa de su adolescencia y Elena se encontró riendo a carcajadas, un sonido que creía extinto en ella. Y en ese momento, bajo la luz de las velas, se dio cuenta de que no estaba con un fantasma. Estaba con un hombre vivo, divertido y profundamente intuitivo que la hacía sentir viva también. Al final de la noche, él la acompañó a casa de nuevo. Esta vez, la tensión en la puerta era diferente. Ya no era de miedo, sino de anticipación. Puedo, empezó él, y no necesitó terminar la frase. Elena asintió, apenas un movimiento, pero fue suficiente. Leo acunó su rostro entre sus manos. Sus manos eran grandes y cálidas, y su tacto era firme. No fue el toque etéreo de un recuerdo, sino el de un hombre real. Sus pulgares acariciaron sus mejillas, limpiando una lágrima que ella no se había dado cuenta de que había caído. Eres increíblemente hermosa cuando sonríes, susurró él, su aliento cálido mezclándose con el de ella. Y entonces, la besó. No fue un beso suave en la frente. Fue un beso en los labios, lento y deliberado al principio, como probando el terreno. Elena contuvo la respiración. Luego, algo dentro de ella se rompió. Una presa de soledad y deseo contenido durante meses. Respondió al beso, abriendo sus labios a los de él, y el beso se profundizó, volviéndose apasionado, hambriento. Sus manos subieron al cuello de él, enredándose en su pelo. Leo la estrechó contra él, una mano bajando a la curva de su espalda, pegando su cuerpo al suyo. Podía sentir el latido de su corazón, el latido de su corazón, el latido de Mateo, martilleando contra su pecho. Era una cacofonía de sensaciones, la familiaridad del ritmo cardíaco, la novedad de los labios de Leo, el sabor del vino y la sal de sus lágrimas. Era confuso, abrumador y absolutamente electrizante. Se separaron sin aliento, apoyando sus frentes una contra la otra. Leo, susurró ella, su nombre un ancla en la tormenta de sus emociones. Dime que esto es real. Dime que no estoy loca. Es real, respondió él, su voz ronca por el deseo. Es lo más real que he sentido en mi vida. Y te deseo, Elena. Dios, te deseo de una forma que me asusta. Quiero explorarte, quiero aprender cada centímetro de ti con mis manos y mi boca. Quiero hacerte gemir mi nombre hasta que olvides cualquier otro sonido. Las palabras eran descaradas, directas, y encendieron un fuego en las entrañas de Elena. Hacía tanto tiempo que no se sentía deseada de esa manera. Tengo miedo, confesó ella. Yo también, admitió él. Pero estar sin ti me da más miedo. Ese beso lo cambió todo. Abrió una puerta que ya no podían cerrar. Empezaron a verse todos los días, explorando no solo la ciudad, sino también el uno al otro. Sin embargo, su burbuja estaba a punto de estallar.
Isabel, la madre de Elena, que la había visto florecer de nuevo, estaba feliz pero cautelosa. ¿Quién es este hombre, hija? Apareció de la nada. Elena no sabía qué decirle. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Pero la verdadera tormenta se gestaba en otro lugar. La noticia de que Elena estaba viendo a un hombre nuevo llegó a oídos de la familia de Mateo, en particular a su madre, Carmen. Carmen era una mujer severa, tradicional, que idolatraba a su hijo y que nunca había terminado de aceptar a Elena, a la que consideraba demasiado artística y liberal para él. Para Carmen, el duelo era sagrado, un luto perpetuo. La idea de que Elena pudiera reemplazar a su hijo a los pocos meses era una blasfemia. Un domingo por la tarde, mientras Elena y Leo estaban en su jardín, riendo mientras intentaban arreglar una vieja silla de mimbre, un coche negro se detuvo bruscamente frente a la casa. Carmen salió del coche, vestida de un luto riguroso, su rostro una máscara de furia contenida. Así que es verdad, dijo, su voz cortante como el hielo, ignorando por completo a Leo. Has deshonrado la memoria de mi hijo. Con esto. Señaló a Leo con un desdén absoluto. Elena se puso de pie de un salto, interponiéndose entre Leo y su suegra. Carmen, por favor. No tienes derecho a venir aquí. Tengo todo el derecho. Era mi hijo, gritó Carmen, perdiendo la compostura. El hombre que yace en una tumba fría mientras tú te revuelcas con el primer extraño que se te cruza. Basta, gritó Elena, una fuerza que no sabía que tenía surgiendo de su interior. No sabes nada. No tienes idea de quién es este hombre. Me da igual quién sea. Eres una viuda. Deberías estar de luto, no presumiendo tu nueva conquista por toda la ciudad. ¿Qué clase de mujer eres? Leo dio un paso adelante, su expresión protectora y feroz. Señora, le voy a pedir que le hable con respeto a Elena. Carmen finalmente se giró hacia él, sus ojos examinándolo con veneno. ¿Y tú quién eres para decirme nada? ¿El aprovechado que se consuela con una mujer vulnerable y rica? La palabra rica golpeó a Elena. La casa, el dinero del seguro de vida, nunca había pensado en ello. Se dio cuenta de que para Carmen, todo se reducía a eso. No se trata de dinero, dijo Leo, su voz calmada pero firme. Se trata de su hija. Y yo la estoy cuidando. Carmen soltó una risa amarga y cruel. Cuidándola. No me hagas reír. Estás profanando un santuario. Esta era la casa de Mateo. Cada rincón aquí le pertenece a él. Y entonces, su mirada se posó en el pecho de Leo, en el lugar donde latía el corazón de su hijo, aunque ella no lo supiera. Una intuición, una rabia ciega la guió. Largo de aquí. Y largo de la casa de mi hijo. Y tú, se giró hacia Elena, si tienes una pizca de decencia, terminarás con esta farsa. O te juro por la memoria de Mateo que haré de tu vida un infierno. Con esa amenaza en el aire, Carmen se dio la vuelta, subió a su coche y se marchó, dejando tras de sí un silencio tóxico y devastador. Elena se quedó temblando, las palabras crueles de Carmen haciendo eco en su cabeza. La realidad se había estrellado contra su frágil nuevo mundo. Leo se acercó y la abrazó por detrás, rodeándola con sus brazos. No la escuches, Elena. Es solo dolor hablando. Pero tiene razón, sollozó Elena, apoyándose en él. Esta es la casa de Mateo. Todo aquí es de él. ¿Qué estamos haciendo, Leo? ¿Qué soy yo para ti? ¿Soy yo, o es solo ella, la mujer que su corazón amaba? Era la pregunta que ambos habían estado evitando, la duda que se escondía en las sombras de cada beso, de cada caricia. Y la confrontación con Carmen la había traído a la luz, fea y dolorosa. Leo la giró para que lo mirara a los ojos. No lo sé, admitió con una honestidad brutal, su propia angustia reflejada en su rostro. No sé dónde termina Mateo y dónde empiezo yo. Pero sé una cosa, Elena. La sujetó con más fuerza, su mirada intensa. Cuando te beso, cuando te toco, te juro que es Leo quien lo hace. Y Leo se está enamorando perdidamente de ti. Y luchará por ti contra quien sea.
incluso contra un fantasma. La declaración fue tan poderosa, tan llena de una certeza feroz, que silenció las voces de duda en la cabeza de Elena, al menos por un momento. Se aferró a él, a su calor, a su fuerza. Sabía que la batalla acababa de empezar, y que el fantasma de Mateo no era su único enemigo. Ahora tenían uno de carne y hueso. La amenaza de Carmen no fue vana. En los días siguientes, la vida de Elena se convirtió en un asedio silencioso. Recibía llamadas de tíos y primos lejanos de Mateo, todos recitando el mismo discurso ensayado sobre el respeto, el luto y la decencia. Se sentía juzgada por toda una familia que nunca la había querido de verdad. La presión era inmensa, un intento coordinado por aislarla y hacerla sentir culpable. Carmen, fiel a su palabra, estaba convirtiendo su vida en un infierno. Pero la reacción de Leo fue inesperada. En lugar de retroceder, se atrincheró. Esto no se trata de ellos, Elena, le dijo una noche, mientras ella lloraba frustrada después de una llamada particularmente hiriente de una tía de Mateo. Esto se trata de nosotros. Y no voy a permitir que una mujer amargada y su ejército de parientes nos destruyan. Se convirtió en su escudo. Empezó a pasar más tiempo en su casa, no como un invitado, sino como un compañero. Cocinaban juntos, llenando la casa con nuevos olores que se sobreponían a los viejos. Ponía su música de jazz a bajo volumen, y Elena descubrió que, en efecto, le gustaba. Un sábado, sin previo aviso, Leo llegó con latas de pintura y rodillos. Este salón necesita un cambio, anunció con una sonrisa. Demasiado blanco. Demasiado, recuerdo. Necesita un color que sea nuestro. Elena se quedó boquiabierta. La idea de cambiar la casa, el santuario de Mateo, era sacrílega. Pero al mirar las paredes blancas, de repente las vio como las páginas de un libro terminado. Leo le estaba ofreciendo una página en blanco para empezar a escribir una nueva historia. Durante todo el fin de semana, pintaron el salón de un cálido color terracota. Trabajaron codo con codo, manchándose de pintura, riendo, discutiendo juguetonamente sobre qué pared pintar primero. Y en medio de esa actividad, la intimidad física entre ellos creció de una manera natural y ardiente. A veces, él se acercaba por detrás mientras ella pintaba una esquina y le susurraba al oído, si sigues agachándote así, no me haré responsable de mis actos. Ese pantalón te queda demasiado bien. Elena sentía un rubor extenderse por su cuello, pero respondía con una sonrisa coqueta, pues date prisa en terminar tu pared, arquitecto, a ver si tu destreza con la brocha es tan buena como prometes. El flirteo era constante, una corriente eléctrica que subyacía en cada gesto. Sus manos se rozaban accidentalmente, sus miradas se sostenían un segundo más de lo necesario. La tensión era deliciosa, una promesa de lo que estaba por venir. Esa noche del domingo, agotados y cubiertos de motas de pintura, pidieron pizza y se sentaron en el suelo del recién pintado salón, usando sábanas viejas como mantel. La transformación del espacio era asombrosa. Era más cálido, más vivo. Era suyo. ¿Lo ves?, dijo Leo, pasando un brazo por los hombros de Elena. No borramos nada. Solo añadimos una nueva capa de vida. Ella se apoyó en él, sintiendo la solidez de su cuerpo, el latido constante y familiar bajo su oreja. Gracias, Leo. Por no haber huido. Él le besó el pelo. Huir nunca fue una opción. Desde que te encontré, siento que por fin he llegado a casa. La relación se solidificó, convirtiéndose en un refugio contra el mundo exterior. Empezaron a explorar sus propias identidades dentro de la pareja. Leo, inspirado por la pasión artística que sentía resonar en su pecho, comenzó a dibujar de nuevo, no como arquitecto, sino por puro placer. Sus bocetos eran de puentes, de manos entrelazadas, del rostro de Elena dormida. Estaba redescubriéndose a sí mismo a través del arte que Mateo le había legado. Y animó a Elena a hacer lo mismo. Una tarde, la encontró en el estudio, mirando el caballete cubierto. Él no querría esto, le dijo Leo suavemente. Él querría que pintaras. Tu talento es demasiado grande para dejarlo morir de pena.
Le compró un juego nuevo de óleos y un lienzo en blanco. Pinta lo que sientes, Elena. Pinta el dolor, la confusión, la rabia. Pinta la esperanza. Pero pinta. Con el corazón en un puño, ella aceptó. Y cuando sus dedos volvieron a sostener un pincel, algo se desbloqueó. Su primer cuadro fue una tormenta caótica de grises y negros, pero en el centro, había una diminuta mancha de color terracota. Era un autorretrato de su alma. Mientras ellos construían su mundo, Carmen preparaba su siguiente ataque. Al ver que la presión social no funcionaba, decidió subir la apuesta. Contrató a un abogado y a un investigador privado. Su objetivo era demostrar que Leo era un estafador que se había aprovechado de Elena, con la intención de declararla mentalmente incompetente y tomar el control del patrimonio de Mateo en nombre de la familia. La noticia llegó en forma de una carta oficial. Elena sintió que el mundo se derrumbaba de nuevo. Quiere quitarme mi casa, Leo. Quiere pintarme como una loca para que todos me abandonen. El miedo y la desesperación la abrumaron. Pero Leo leyó la carta con una calma helada que la sorprendió. Que lo intente, dijo, sus ojos brillando con una determinación de acero. Esto no es un ataque contra ti, Elena. Es un ataque contra mí. Cree que soy un fraude. Pues bien, vamos a demostrarle quién soy. Leo se puso en contacto con su propia hermana, Clara, que era una abogada brillante. Le contó toda la historia por primera vez, desde los sueños y las arepas hasta el encuentro con Elena y la guerra con Carmen. Clara, aunque sorprendida, no dudó en creerle. Vio el cambio en su hermano, la vida en sus ojos que antes no existía. Viajó a San Carmelo y se reunió con ellos. Esto es jurídicamente un disparate, dijo Clara después de analizar la situación. Pero Carmen puede hacer mucho ruido mediático y convertir esto en un circo. Tenemos que ser más listos. Fue Clara quien tuvo una idea audaz. La única forma de detenerla es enfrentarla con la verdad, por más increíble que sea. Vamos a necesitar pruebas. Los registros del hospital, las fechas, el historial médico de Mateo. Y necesitamos el testimonio del cirujano que te operó, Leo. La idea era aterradora. Exponer su historia al mundo, al escrutinio público, a la posible burla. Pero era su única arma. Leo y Elena aceptaron. El proceso fue agotador. Reunieron documentos, hablaron con médicos. El cirujano de Leo, un hombre de ciencia, al principio se mostró escéptico ante la idea de la memoria celular, pero no pudo negar las coincidencias documentadas y el cambio radical en la personalidad de Leo. Aceptó testificar sobre los aspectos médicos del caso, dejando la puerta abierta a fenómenos que la ciencia aún no podía explicar. Mientras la batalla legal se preparaba, Elena y Leo decidieron que necesitaban escapar, aunque fuera por un fin de semana. Leo la sorprendió con 2 billetes de avión a una pequeña ciudad costera a la que Elena siempre había querido ir con Mateo, pero nunca habían encontrado el tiempo. Hagamos nuevos recuerdos en lugares antiguos, le dijo. El viaje fue mágico. Se alojaron en una pequeña posada con vistas al mar. Caminaron por la playa al atardecer, hablaron durante horas y, por primera vez, hicieron el amor. Fue en una habitación bañada por la luz de la luna, con el sonido de las olas de fondo. No fue un acto de simple deseo, fue una comunión. Para Elena, fue un redescubrimiento de su propio cuerpo, de su capacidad para sentir placer y alegría de nuevo. Y para Leo, fue la culminación de un anhelo que había nacido en los sueños de otro hombre pero que se había vuelto completamente suyo. Cada caricia, cada beso, era una afirmación de su presente. Dime algo, le susurró Elena después, acurrucada en sus brazos, el sudor enfriándose en su piel. ¿Cuándo haces el amor conmigo, piensas en él? Leo se quedó en silencio un momento, acariciando su pelo. No, dijo finalmente, su voz profunda y sincera. Cuando hago el amor contigo, Elena, no hay espacio para nadie más en mi mente, en mi cuerpo, ni en este corazón. Solo estás tú. La forma en que tus ojos se oscurecen, el sonido que haces justo antes de todo. Es nuestro. Completamente nuestro. Y en la forma en que lo dijo, Elena supo que era la verdad.
La mañana siguiente, mientras desayunaban en el balcón, con el mar extendiéndose ante ellos, tuvieron una conversación que cambiaría el curso de sus vidas. ¿En qué piensas?, preguntó Elena, al ver a Leo mirando al horizonte con una expresión pensativa. Pienso en el futuro, respondió él. En todo esto. Hizo un gesto hacia ellos, hacia el mar, hacia el sol. Pienso en mañanas como esta. Y pienso, en una versión más pequeña de ti, corriendo por la arena. Elena lo miró, el corazón acelerado. ¿Estás hablando de tener hijos? Sí, dijo él, girándose para mirarla, sus ojos serios y llenos de esperanza. No ahora mismo. Pero algún día. Quiero construir una familia contigo, Elena. Quiero llenar una casa con risas, con dibujos pegados en la nevera, con el caos de una vida bien vivida. Quiero tenerlo todo contigo. Lágrimas de pura felicidad brotaron de los ojos de Elena. La idea de una familia, algo que había dado por muerto con Mateo, de repente resurgió como una posibilidad real y hermosa. Era la confirmación definitiva de que su amor era sobre el futuro, no solo sobre el pasado. Se inclinó sobre la mesa y lo besó, un beso lleno de promesas y esperanza. Regresaron de su viaje fortalecidos, unidos, listos para la pelea. La reunión con los abogados se fijó. Carmen y su equipo legal por un lado, Elena, Leo y Clara por el otro. Se encontraron en una sala de conferencias fría e impersonal. Carmen entró con un aire de superioridad, convencida de su victoria. Clara comenzó presentando su caso de manera metódica, desmantelando las acusaciones de fraude una por una. Luego, llegó el momento de la verdad. Y ahora, dijo Clara, para explicar la profunda e inusual conexión entre mi cliente, el señor Gascón, y la señora Rivas, tenemos que abordar la raíz de su encuentro. Se giró hacia Carmen. Señora, el corazón de su hijo Mateo no está en una tumba fría. Está vivo. Y late en el pecho de este hombre. El silencio en la sala fue absoluto. Carmen palideció, su rostro una mezcla de shock, horror y furia. Eso es una mentira monstruosa. Una blasfemia. No es ninguna mentira, dijo Leo, su voz tranquila. Se desabrochó los dos primeros botones de la camisa, revelando la larga y delgada cicatriz de la cirugía de trasplante. El 23 de abril, el corazón de su hijo me salvó la vida. Y desde entonces, llevo una parte de él conmigo. Por eso supe lo de la mancha de pintura azul. Por eso supe cómo le gustaba el café a Elena. No soy un estafador. Soy el hombre que lleva el legado de amor de su hijo. Clara puso sobre la mesa los registros médicos, la confirmación de la donación de órganos firmada por la propia Elena, la fecha de la cirugía de Leo. Las pruebas eran irrefutables. Carmen miró los papeles, luego a Leo, luego a Elena, su mente tratando de procesar una verdad demasiado increíble para ser comprendida. Se tambaleó, y su abogado tuvo que sujetarla. La victoria parecía suya. Pero justo en ese momento de máxima tensión, Leo se llevó una mano al pecho, su rostro contorsionándose en una mueca de dolor. Jadeó, tratando de tomar aire, y se desplomó en la silla. Leo, gritó Elena, corriendo a su lado. Él estaba pálido, sudando frío, luchando por respirar. El corazón. Su corazón. El corazón de Mateo. Estaba fallando. Clara llamó a una ambulancia mientras Elena sostenía la mano de Leo, el pánico helado apoderándose de ella. No, no, no. No otra vez, sollozaba. Por favor, no me dejes tú también. La expresión de Carmen era ilegible, una tormenta de emociones contradictorias. La ironía era cruel y devastadora. En el momento en que se revelaba que el corazón de su hijo estaba vivo, ese mismo corazón parecía estar rindiéndose. La batalla legal se había desvanecido, reemplazada por una lucha mucho más primaria, la lucha por la vida. La ambulancia llegó con una urgencia que desgarraba el silencio del edificio de oficinas. Mientras los paramédicos trabajaban en Leo, estabilizándolo, Elena no se apartó de su lado, sosteniendo su mano como un ancla en medio de un huracán. Lo subieron a la camilla y, por un instante, sus ojos se encontraron con los de Carmen al otro lado de la sala.
En el rostro de su suegra, la máscara de odio se había resquebrajado, revelando una capa de horror y confusión profundos. La verdad que acababa de descubrir se había estrellado contra la aterradora posibilidad de perder a su hijo, por segunda vez, de la forma más extraña y cruel imaginable. Elena subió a la ambulancia sin dudarlo, y las puertas se cerraron, dejando atrás la sala de conferencias y la batalla legal que ahora parecía insignificante. El viaje al hospital fue una tortura borrosa. Los pitidos de los monitores, las voces tranquilas pero urgentes de los paramédicos y el rostro pálido de Leo, que luchaba por cada aliento. Elena solo podía susurrar su nombre una y otra vez, mezclado con plegarias silenciosas. En la sala de emergencias, los médicos y enfermeras se arremolinaron alrededor de Leo, llevándoselo a una sala de tratamiento intensivo. Elena se quedó fuera, en el pasillo estéril que olía a antiséptico y miedo, un eco de los días en que esperó noticias de Mateo. La pesadilla se repetía, pero con un guión aún más retorcido. Llamó a Clara, que ya estaba en camino, y luego se desplomó en una de las incómodas sillas de plástico, con la cabeza entre las manos, sintiendo como su frágil mundo se hacía añicos una vez más. Unas horas más tarde, que se sintieron como una eternidad, el cardiólogo de Leo, el mismo que lo había supervisado desde el trasplante, salió a hablar con ella. Su rostro era grave. Señorita Rivas, Leo ha sufrido un episodio de taquicardia ventricular severa, una arritmia grave. Lo hemos estabilizado por ahora, pero su situación es delicada. ¿Es un rechazo?, preguntó Elena, la palabra temida saliendo de sus labios. Aún no lo sabemos con certeza, dijo el doctor. Hemos tomado muestras y estamos haciendo pruebas. A veces, el estrés emocional extremo puede desencadenar este tipo de episodios en pacientes trasplantados. El corazón es un músculo, pero está intrínsecamente conectado a nuestras emociones. Lo mantendremos en la unidad de cuidados coronarios bajo estricta observación. Estrés emocional extremo. Las palabras resonaron en la mente de Elena. La confrontación. La revelación. La carga de ser el portador del corazón de otro hombre, de amar a su esposa, de ser atacado por su madre. Todo había sido demasiado para ese corazón milagroso. Clara llegó y la abrazó. Juntas esperaron, mientras las horas se arrastraban. Más tarde esa noche, una figura inesperada apareció al final del pasillo. Era Carmen. Se movía con lentitud, como si cada paso le pesara una tonelada. Su rostro estaba demacrado, desprovisto de su habitual severidad. Parecía haber envejecido 10 años en unas pocas horas. Se detuvo a unos metros de Elena, sin saber qué decir. Lo siento, dijo finalmente Carmen, su voz apenas un susurro roto. No. No lo sabía. Elena, demasiado agotada para sentir rabia, solo la miró. ¿Qué haces aquí, Carmen? Yo. Necesitaba saber. Necesitaba ver. Se interrumpió, incapaz de continuar. Ver si habías matado al hombre que lleva el corazón de tu hijo, completó Clara con frialdad, poniéndose de pie para proteger a Elena. Carmen se estremeció, pero no se defendió. Tal vez. Dios, tal vez lo hice. Cuando lo vi, cuando dijisteis que era el corazón de Mateo, y luego se cayó, sentí como si estuviera pasando todo de nuevo. La llamada del hospital, el dolor. Se tapó la cara con las manos y, por primera vez, Elena vio a Carmen llorar. Eran sollozos secos y amargos, los de una mujer que había perdido el control de su universo. El médico les permitió ver a Leo por un breve periodo. Entraron en la habitación silenciosa, llena del suave zumbido de las máquinas. Leo yacía en la cama, pálido y dormido, conectado a un laberinto de cables y tubos. Elena se acercó y le tomó la mano. Estaba fría. Le acarició el pelo, los nudillos, susurrándole palabras de amor y aliento. Le habló de la casa en la costa, de sus planes, del color terracota de las paredes. Le pidió que luchara, que se quedara con ella. Desde la puerta, Carmen observaba la escena. Vio la devoción genuina en los gestos de Elena, el amor puro en sus ojos. Vio cómo la mano de Elena descansaba sobre el pecho de Leo, exactamente sobre el lugar donde latía el corazón de su hijo.
Y en ese momento, las capas de amargura, orgullo y dolor que la habían consumido durante meses comenzaron a desmoronarse. No vio a un estafador ni a una nuera traidora. Vio a dos personas unidas por una circunstancia imposible, luchando por un amor que era tan real como el sonido del monitor cardíaco a su lado. Se dio la vuelta y se marchó en silencio, la guerra dentro de ella finalmente dando paso a una tregua dolorosa. Los 2 días siguientes fueron una vigilia constante. Elena no se movió del hospital. Apenas comía o dormía, sobreviviendo a base de café y la adrenalina del miedo. El cuerpo de Leo estaba en una batalla. Las pruebas revelaron un leve episodio de rechazo agudo, probablemente exacerbado por el estrés. Los médicos ajustaron su medicación inmunosupresora, esperando que el cuerpo y el corazón encontraran un nuevo equilibrio. Durante esos largos días, Leo entraba y salía de la conciencia. En sus momentos de lucidez, lo primero que buscaba era a Elena. «No te vayas», le susurraba con la voz débil. «No me iré a ninguna parte», le respondía ella, besando su mano. «Estoy aquí. Lucha por mí, Leo. Lucha por nosotros». Durante uno de esos momentos de vigilia, le contó a Elena lo que había sentido justo antes de colapsar. «Fue extraño», dijo con dificultad. «Por un segundo, mientras tu suegra me gritaba, no sentí mi propia rabia. Sentí una oleada de tristeza protectora. Como si el corazón quisiera defenderte a ti, a su recuerdo contigo. Fue abrumador. Demasiado fuerte». Elena entendió. El corazón no era solo un músculo. Era un testigo. Y la violenta confrontación había sido una profanación de los recuerdos de amor que albergaba. Al tercer día, hubo un cambio. El ritmo cardíaco de Leo se estabilizó. El color volvió a sus mejillas. Cuando el médico vino a revisarlo por la mañana, sonrió por primera vez. «Parece que el tratamiento está funcionando. Su espíritu de lucha es impresionante. Alguien ahí fuera debe de quererlo mucho». Miró a Elena, que dormitaba en el sillón, y le guiñó un ojo. Esa tarde, mientras Elena le leía en voz baja un libro de poemas, Carmen regresó. Esta vez, traía un pequeño termo y una bolsa. Se acercó a la cama con vacilación. «Te traje un poco de caldo de pollo», le dijo a Elena, evitando mirar a Leo directamente. «Mi madre siempre decía que cura cualquier cosa». Elena la miró, sorprendida. «Gracias, Carmen». Hubo un silencio incómodo, roto solo por el pitido regular del monitor. «Quiero retirar todos los cargos», dijo Carmen de repente, su voz firme pero llena de emoción. «Todo. La demanda. Todo. Lo que hice fue imperdonable. Estaba ciega por mi propio dolor. Me negué a ver más allá de mi pérdida». Miró a Leo, que la observaba con ojos cansados pero lúcidos. Usted salvó a mi hijo de ser olvidado. Le ha dado a su amor un lugar para seguir viviendo. Y yo traté de destruirlo. Por favor, si pueden, perdónenme». Leo y Elena intercambiaron una mirada. El camino había sido brutal, pero la victoria no sabría a nada si se basaba en la venganza. Fue Leo quien habló primero. «No hay nada que perdonar, Carmen. El dolor nos hace hacer cosas terribles. Mateo, él no querría esto. No querría vernos pelear. Él era un hombre de paz». Al oír el nombre de su hijo dicho con tanta naturalidad y respeto por aquel hombre, Carmen finalmente se rompió por completo. Se sentó en la silla que Elena le ofreció y lloró, esta vez no con amargura, sino con una tristeza liberadora. Habló de Mateo, de sus recuerdos de infancia, del niño que amaba pintar y que siempre defendía al más débil. Elena y Leo escucharon, dándole el espacio para sanar. En esa habitación de hospital, los tres encontraron una paz extraña e inesperada. Ya no eran adversarios, sino 3 personas unidas por el mismo corazón. La recuperación de Leo fue lenta pero constante. Una semana después, fue trasladado de la UCI a una habitación normal. Carmen lo visitó un par de veces más, cada vez un poco menos rígida, un poco más humana. Nunca se convertirían en una familia feliz, pero habían llegado a un entendimiento,
un respeto mutuo nacido de una crisis compartida. 2 semanas después, a Leo le dieron el alta. Salir del hospital, esta vez con Elena a su lado, fue un acto simbólico de un nuevo comienzo. Volvieron a casa, a su casa. El color terracota de las paredes del salón los recibió como un abrazo cálido. Esa noche, se sentaron en el sofá, Leo con la cabeza apoyada en el regazo de Elena, mientras ella le acariciaba el pelo. El silencio era cómodo, lleno de todo lo que habían superado. «¿Sabes?», dijo Leo, rompiendo el silencio. Cuando estaba en el hospital, en los peores momentos, no pensaba en morir. Pensaba en todas las cosas que aún no habíamos hecho. No había ido contigo a ver los puentes de Florencia. No había visto tu primer cuadro colgado en una galería importante. No había sentido el peso de nuestro bebé durmiendo sobre mi pecho. Elena sonrió a través de las lágrimas. Pues más te vale mantenerte sano, porque tenemos una larga lista de cosas por hacer. Él levantó la cabeza y la miró. Mi crisis tuvo un efecto secundario curioso, dijo él. Ah, sí. Sí. Las memorias de Mateo se han desvanecido. Ya no tengo sueños con el parque, ya no siento esos impulsos repentinos. Es como si, después de la tormenta, el corazón se hubiera asentado. Ya no es el corazón de Mateo habitando en mi cuerpo. Ahora es mi corazón. Tomó la mano de Elena y la puso sobre su pecho. Y este corazón, Elena, te pertenece por completo. No por recuerdo, sino por elección. Te elijo a ti, todos los días. Elena se inclinó y lo besó, un beso profundo y lleno de una certeza que ya no admitía dudas. El eco se había desvanecido, dejando solo la pureza de su propio amor. Pasaron los años. La vida floreció de la manera hermosa y desordenada en que suele hacerlo. Leo abrió su propio estudio de arquitectura, especializándose en diseños sostenibles y humanos que le ganaron reconocimiento y respeto. Elena volvió a pintar con una pasión renovada, sus cuadros, antes melancólicos, ahora estaban llenos de una luz vibrante. Su exposición Ecos del Corazón fue un éxito rotundo. Y lo más importante, su hogar se llenó de risas. Un año después de la crisis de Leo, Elena se quedó embarazada. El día que nació su hija, Leo lloró de alegría mientras la sostenía en brazos. Era una niña preciosa, con los ojos miel de su madre y una mata de pelo oscuro como la de él. La llamaron Alba, por el amanecer, por todos los nuevos días que les habían sido concedidos. Una tarde de primavera, unos 5 años después de aquel primer encuentro en la cafetería, la familia estaba en el jardín. Leo empujaba a una Alba de 4 años en un columpio que él mismo había construido, mientras Elena, sentada en el porche, los dibujaba en su cuaderno. Carmen estaba con ellos, sentada al lado de Elena, sonriendo mientras veía a su nieta postiza volar por los aires. Su relación se había transformado en un afecto tranquilo y genuino. Mirando la escena, a su hija riendo, al hombre que amaba, a la mujer que una vez fue su enemiga, Elena sintió una oleada de gratitud tan inmensa que casi le dolió el pecho. Todo había valido la pena. Leo se acercó y se sentó a su lado, pasando un brazo por sus hombros. Miraron juntos a Alba, que ahora corría tras una mariposa. Él estaría orgulloso, susurró Elena. Leo besó su sien. Lo sé. Pero esto, Elena, esta obra de arte que es nuestra vida, la construimos nosotros. La muerte se lo llevó, creyendo que su historia había terminado, que el amor se extinguía con el último latido. Pero el corazón, en su sabiduría infinita, se negó a aceptar el final. Encontró un nuevo cuerpo, una nueva vida, y la buscó para demostrar que un amor verdadero no muere, se transforma. La historia de Elena, Leo y el corazón de Mateo es un poderoso recordatorio de que el destino puede tener más de un camino para llevarnos a casa. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para descubrir, a través del milagro y la fe, que el amor es un eco que nunca deja de sonar. Ese gostou inscreva-se no canal.